Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Fabi y Brenda Hurtado. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el peor trabajo que has tenido? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Para nosotros como seres humanos, cerrar capítulos y momentos de la vida logra sumergirnos en un profundo estado de calma. Las dudas son apaciguadas por las respuestas y, a decir verdad, casi que nos resulta necesaria obtenerlas. Se podría pensar que gracias a ello podemos comprender mejor aquellos cuestionamientos que en ocasiones nos esclavizan, como bien pueden ser el que sucedió, por qué pasó y sobre todo quién fue el responsable. Con las dudas resueltas nos liberamos de las ataduras y podemos seguir avanzando hacia adelante. Por eso en este canal nos gusta traer casos que por lo general tienen alguna conclusión, pero lo cierto es que allí fuera de internet la realidad no siempre es así, y sucede que son tantos los casos sin resolver, víctimas que jamás fueron encontradas, que hace que la justicia se vuelva un concepto agobiante. Hay casos que aún se encuentran nublados en un sombrío misterio y preguntas que atormentan a familiares de víctimas aún cuando ya han pasado décadas en las que sus familiares desaparecieron. Y sí, amigos, hoy veremos un caso que al día de hoy no ha sido resuelto y que con el pasar de los años la expectación de resolución ha aumentado. El 12 de enero de 1993, una chica de 17 años llamada Hang Lee salió en la noche del apartamento en el que vivía con su familia en St. Paul, Minnesota. La mujer se mueve velozmente hacia la calle, ya de camino hacia una entrevista de trabajo. La luna ilumina su sendero sobre el cielo nocturno. Hace poco que la capital ha sido cubierta por la primera gran nevada de la temporada. El clima es muy frío y bajo el infortunio del azar del destino, Hang Lee simplemente no sabía que esa noche sería la última en la que vería a su familia. La señorita Hang Lee nació el 9 de octubre de 1975. Desde que era una bebé tuvo que percibir el caos de la guerra. Su madre la tuvo en un campo de refugiados en el pequeño país asiático de Laos. Sus padres eran de la etnia Hmong, miembros de un pueblo olvidado. Durante la participación de Estados Unidos en los enfrentamientos en el sudeste asiático en la década de los 60 y 70, durante las guerras en Vietnam, el ejército perdido de los Hmong a menudo se alió con los estadounidenses para enfrentar a los vietnamitas y los Pathe laosianos. Pero eventualmente los Hmong serían derrotados durante la notable Guerra Secreta, una guerra civil en el país de Laos. Perder la batalla implicó que muchos de los Hmong fuesen perseguidos por el gobierno local y fueron orillados hasta esconderse en campos de refugiados dentro del mismo país, como en el país vecino Tailandia. Los padres de Hang Lee también sufrieron las mismas consecuencias, pero por fortuna o desgracia, ellos lograron mudarse a los Estados Unidos poco después del nacimiento de Hang Lee. Y como muchos conocidos Hmong, se establecieron en St. Paul, Minnesota. Usualmente la realidad para los refugiados era lamentable, pues vivían en condición de vulnerabilidad económica. Los padres de Hang Lee eran pobres y tampoco podían comunicarse con otros por las barreras del idioma. Vivían en el vecindario North End de St. Paul en una vivienda pública. Años pasaron sorteando dificultades y para enero de 1993, Hang ya era una extraordinaria aprendiz en la escuela secundaria Highland Park.
Ansiaba profundamente entrar a la Universidad de Minnesota al año siguiente. Le encantaba narrar historias y bajo la opinión de quienes la escuchaban es que ella era bastante talentosa. Su deseo era poder rescatar su cultura redactando un libro sobre sus experiencias como monk en los Estados Unidos. Con eso quizá podría ayudar económicamente a sus padres. Su familia y amigos siempre la describieron como una mujer tranquila y cariñosa, pero como muchas de las virtudes en exceso se vuelven un defecto, haciendo a Hank Lee una chica ingenua que se volvía el blanco fácil de bromas pesadas. Hank Lee conseguía sus recursos trabajando a tiempo parcial como cajera y lavaplatos en un restaurante chino llamado Wong Cafe, dinero que usaba para aportar una ayuda en su hogar y aligerar las deudas de sus padres y sus hermanos. Pero la verdad es que no ganaba mucho en el restaurante, así que comenzó a preguntar a sus amigos si conocían alguna vacante disponible. Su amiga Kia Lee, quien no poseía una relación tan cercana con Hank, conocida como Nikki, tenía un empleo un poco mejor que el de Hank. Trabajaba como recepcionista para una empresa dedicada a la pintura y carpintería ubicada al este de la ciudad. Y fue la primera en comentar que en su empresa había vacantes disponibles. Hank Lee, impaciente, no dudó en tomar esta oportunidad y fue la misma Nikki quien se ofreció para presentarle a su jefe. Aunque Hank Lee y Nikki eran amigas, una duda de Hank surgió en tan imprevista intención de apoyo. Sospechó que quizá Nikki podría tener motivos ocultos. Regresemos a la trágica noche de los sucesos. Antes de salir en dirección a la entrevista de trabajo, Hank Lee, desafiando a un sombrío presagio, se detuvo y le dijo a su hermano menor, Kowa, de 15 años, «Si no vuelvo, ven a buscarme, no confío en Nikki». Ese extraño comentario de parte de la chica sembró una inquietante duda, pero Kowa simplemente confió en que todo saldría bien e intentó obviar las palabras de su hermana. A pesar de las sospechas sobre Nikki, Hank sabía que era una oportunidad y debía averiguar de qué trataba. Así que de todos modos salió de su casa. Fue vista esa última vez con su auténtico estilo rockero. Vestía una chaqueta de cuero negra, pantalones negros y una camiseta de la banda de sleaze rock Skid Row. Su cabello era largo y de color oscuro. Estaba peinado con un estilo típico de principio de los 90. Por algún motivo los instintos femeninos muchas veces son correctos y lo que empezó como una duda se materializó como una realidad. Hank no volvió a casa esa noche. No se sabe qué ocurrió en la entrevista y durante los siguientes días no hubo señales de ella. Era evidente que algo sucedió con Hank. Para sus angustiados padres no podían poner la denuncia por desaparición. Para ellos fue muy difícil ya que su inglés era muy limitado y como hemos visto habitualmente la policía de los 90 pecó por negligencia y desestimó el caso, asumiendo que se trataba de un adolescente que huyó de casa. Sin embargo, tras investigar su habitación, las evidencias señalaban todo lo contrario. Algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Hank Lee llevaba varios meses ahorrando dinero para pagar su sueño de ingresar a la universidad y dejó todo su dinero en casa la noche en que desapareció. Su jefe en el Wong Cafe informó la anomalía. Ella no había ido a trabajar en sus turnos programados, lo que no era normal de la señorita Hank. Además de que no había ido a recoger su pago más reciente, tampoco se llevó su bolso en el que cargaba un cuchillo
y una bola de plomo que solía cargar en caso de tener que defenderse, por lo que la decisión policial estaba desconectada de la realidad. Si la intención de Hank era huir de casa, tendría sentido que hubiese dejado todos sus ahorros y sus pertenencias. Probablemente no. El hermano de la chica, Quoa, comentó a la policía sobre sus sospechas de Nikki Lee, supuesta amiga que ofreció el trabajo, y la policía decidió interrogar a Nikki para saber si poseía alguna información relevante sobre el paradero de Hank. Según los registros policiales, durante las entrevistas, Nikki dio diferentes versiones de los sucesos. Al principio, ella comentó a los detectives que Hank nunca llegó a la entrevista de trabajo y en cambio mencionó que ella se fue con un grupo de hombres que ella no reconoció. Y aunque la evidencia daba unos indicios concluyentes, la obstinada policía ratificó su corazonada original, concluyendo nuevamente que el caso de Hank era el de una adolescente fugitiva. Varios meses pasaron y la investigación retornó a Nikki. Lo interesante es que ahora su versión no era la misma. En ocasiones seguiría inventando la historia de que Hank se escapó con hombres desconocidos, pero en otras ocasiones contaba que sí había ido a la entrevista, admitiendo que la distorsión entre sus historias era debido a un mal falso recuerdo que tuvo en su momento, y por otra parte porque su jefe le ordenó que mintiera. Según los informes de la investigación, Nikki temía que él tomara represalias sobre ella. Nikki dijo que esperaba que su amiga hubiese escapado de casa para regresar algún día. Pero como sabemos, eso no ocurrió. El negocio en el que trabajaba Nikki era propiedad de un hombre llamado Mark Steven Wallace. Antes de la desaparición de Hank Lee, Wallace preguntó a Nikki si tenía amigos que estuvieran buscando trabajo, y ella inmediatamente sugirió a Hank. Nikki comentó después en interrogatorio que aunque en su momento no pensó lo ocurrido, sintió que era algo inusual. El negocio de pintura y carpintería no tenía demasiados clientes, tanto así que Nikki en muchas ocasiones no tenía nada que hacer en el trabajo, motivo que le hizo cuestionarse por qué Wallace necesitaría otro empleado. Hubo otros detalles sobre el negocio de Wallace que Nikki reveló como preocupantes. Aunque nunca hubo compradores o clientes, siempre hubo jóvenes adolescentes que con cierta regularidad visitaban la oficina. Ella comentó que Wallace siempre se comportó raro con ellos, pues los llevaban a su oficina y cerraba con candado su puerta, aunque realmente no hubo más que ella pudiese aportar sobre lo que adentro sucedía. Y conforme el interrogatorio avanzaba, Nikki comenzó a soltar una serie de detalles escabrosos. Dijo que espontáneamente a Wallace empezó a hablarle a ella sobre modelaje, comentándole que tenía un amigo que podría ayudarle a encontrar un trabajo como modelo. Y para hacer las cosas más retorcidas, añadió que Wallace le tomó fotografías para mostrarlas a su amigo. Al final nunca pasó nada sobre el tema y Nikki desestimó el tema. Sobre sus fotografías no sabe con certeza qué sucedió. A pesar de reconocer que ese indescifrable y turbio comportamiento de Wallace le hizo sospechar de él, sabía que su amiga Hank Lee le urgía tener un trabajo mejor pago. Por ese motivo ella se ofreció para presentarle a Wallace. Después de las revelaciones, Nikki perdió un poco de credibilidad. Ahora su versión tenía muchísimos detalles nuevos y Nikki comentó que la noche en que Hank desapareció, Wallace las llevó a su oficina. Pero ahora, bajo la nueva versión, Hank sí se había presentado a la entrevista de trabajo y fue después de eso que el mismo Wallace se ofreció a llevarlas a casa. Ambas mujeres subieron en la camioneta blanca de Wallace, quien primero dejaría a Nikki y posterior a eso llevaría a Hank Lee a su casa.
Y fue en algún momento, por razones que no se detallaron en la información recolectada, que Wallace ordenó a ambas jóvenes a bajarse de su camioneta para que subieran a un Chevy Cavalier. Condujo con Nikki como copiloto, mientras que Hank se sentó en el asiento trasero. Wallace dejó a Nikki en su casa en el vecindario Frogtown de St. Paul. Cuando Nikki se bajó del auto, Hank se bajó también para cambiar de asiento y asumir el puesto de copiloto. Esa fue la última vez en que ambas chicas se vieron. Y esas fueron las últimas declaraciones que Nikki presentó a la policía, ya que al contratar un abogado, se le sugirió no hablar con la policía o los medios de comunicación sobre los hechos, y Wallace pronto se volvería el eje fundamental para avanzar en la investigación. Un par de meses pasaron, la policía intentó seguir con la investigación del caso y con el tiempo, los registros revelaron el lado más tétrico de Mark Steven Wallace. Se supo que años atrás, este hombre fue condenado por 2 agresiones íntimas en el vecino condado de Washington. Cumplió su condena en prisión a raíz de esas agresiones en el año de 1987. Para comprender mejor quién era Wallace, deseo resaltar un par de cosas. Una de esas agresiones se perpetró en contra de una niña de tan solo 16 años. Al parecer, Wallace engañó a la niña ofreciéndole una supuesta oferta de trabajo que no existía. Según los informes, Wallace recogió a la chica y la llevó al presunto lugar de trabajo. Pero cuando llegaron al lugar, el hombre ató a la chica y allí la agredió. Los registros revelan que usó un cuchillo para intimidarla y la amenazó de que sería asesinada si contaba lo sucedido, entre ellos a la familia. Wallace finalmente fue capturado por una oficial encubierta, quien también intentó acercarse para hacer la misma propuesta. Y para el año de 1988, que fue declarado culpable y se le sentenció a una condena de poco menos de 3 años por 2 cargos de agresión sexual en primer grado. Su sentencia expiró y lo dejaron salir bajo libertad condicional. Todo esto una semana antes de que Hank Lee desapareciera. Cuando la policía por fin pudo investigar el relato de Wallace sobre la desaparición de la chica, el hombre dio veracidad al relato que ya Nikki había ofrecido. Aceptó que él sí entrevistó a Hank Lee y posteriormente dejó a Nikki en su casa en Frogtown. Según Wallace, luego de eso dejó a Hank Lee en la intersección de Rice Street y Wheelock Parkway, cerca del restaurante en el que ella trabajaba. Aunque la historia de Nikki fue corroborada, no se logró alguna pista sustancial para adelantar la investigación. Después de esa breve reunión, Wallace contrató a un abogado y dejó de cooperar con la policía, por lo que la policía no pudo cerrar el caso. El caso de Hank Lee se apagó lentamente como un frágil recuerdo que se pierde en el tiempo, permaneciendo en silencio durante 16 largos años, para que una nueva pista reanimara la abandonada investigación. En el año 2009 aún no se sabe nada nuevo de Hank Lee. Sin embargo, la casa de Mark Wallace, ubicado en un suburbio de Maplewood, ha sido embargada por el banco, y como Wallace ya no es el propietario, la policía tiene la oportunidad de realizar una búsqueda en casa para intentar hallar algún indicio de la desaparecida mujer. El banco les concedió la oportunidad de registrar la propiedad. La policía, respaldada por un equipo de perros capaces de detectar cuerpos, asisten al lugar y en poco tiempo los perros mostraron demasiado interés en el garaje. Ya en la ubicación, los 3 perros dieron la misma información. El lugar era una bandeja de aromas para los 3 sabuesos, un lugar potencial en el que podrían ocultarse restos humanos debajo del concreto, lo que para el juez fue evidencia suficiente para darles una orden y examinar si se podía desmantelar el suelo. Los oficiales perforaron agujeros en el piso del garaje para ayudar a los perros a localizar con mayor precisión un posible cuerpo sin respuesta. Pero tan pronto el piso fue perforado, tan solo uno de los perros detectó el hedor a muerte.
Lamentablemente, que solo uno lo hubiese manifestado no era evidencia suficiente para justificar la excavación en el garaje, así que se vieron nuevamente orillados a detener la investigación en casa de Mark Wallace, y nuevamente la investigación cayó en su profundo letargo. Otros 7 años han pasado para que otra pista se asomara a la luz. Estamos en el año 2016, 23 años después de la desaparición de Hank Lee y 7 desde la última pista en la propiedad de Mark Wallace. Es medio año. Mark Wallace ha huido en una parada de tráfico cerca de su nuevo hogar en Andover. La policía encontró el auto del hombre estacionado en el Key Inn Motel en Woodbury. Cuando los oficiales llegaron al motel, derribaron la puerta de la habitación en la que el hombre se escondía. Allí dentro, encontraron a Wallace con una nerviosa mujer de unos 20 años de edad que está aterrorizada. Inmediatamente Wallace es arrestado por su fuga y la no cooperación con la policía. La mujer no es identificada, pero ella declara que Wallace es el padre de uno de sus amigos de la escuela secundaria. Además de ello, informa a la policía que no tenía un lugar a donde ir y que Wallace accedió a dejarla quedarse con él, pero a cambio ella debería cumplir con todas las labores domésticas por un tiempo. El acuerdo en principio le pareció justo y respetuoso, pero con el pasar de los días la situación se volvió tensa. La misma mujer que Wallace acogió, con el tiempo lo denunció. Al parecer el hombre la atacó tanto física como verbalmente, por lo que ella presentó una orden de no contacto contra él. Wallace no recibió ninguna acusación de agresión íntima por parte de ella, pero cuando la policía lo halló ese día en la habitación del motel, efectivamente vio evidencia de maltrato sobre la mujer. Estaba golpeada y padecía de serios problemas de desnutrición. Nuevamente Wallace fue acusado de secuestro, de daños corporales, de acecho y de posesión de sustancias ilícitas. Posteriormente se retiraron los cargos de acoso y posesión de sustancias y Wallace fue sentenciado nuevamente a prisión. La condena fue de 5 años por el crimen del secuestro. Los medios de comunicación habían olvidado el caso de Hank Lee antes de este secuestro realizado durante el año 2016, pero fue gracias al juicio y su condena que el interés público regresó al caso. Debido a un detalle que la sobreviviente del secuestro confesó, ella hizo saber a la policía que sabía sobre la desaparición de Hank Lee y sabía que un punto clave de esa investigación era Wallace, porque según ella, tuvo la oportunidad de preguntarle a él sobre Hank Lee y él le contestó que efectivamente ella entró a su negocio y citó, "Nunca salió". La denuncia también indica que Wallace amenazó a la mujer secuestrada diciendo que si él decidía, ella compartiría el mismo destino que Hank Lee. Y hasta se atrevió a revelar que en ocasiones Wallace la intimidaba diciendo que él sabía perfectamente cómo cortar huesos humanos y deshacerse de la sangre. Las autoridades del condado de Washington, donde Wallace fue enjuiciado y condenado, pasaron esta información al departamento de policía de St. Paul, quienes nuevamente hicieron caso omiso a la información. No comentaron nada al respecto sobre las declaraciones de la mujer o la condena de Wallace, pero lo lamentable aquí es que el caso de Hank Lee sigue sin resolverse. En agosto de 2019, cuando Wallace completó su segunda sentencia, un tribunal del condado de Anoka, donde vivía el hombre, se comprometió en darle un programa de tratamiento. Y fue tanto por su condena del 2016 por secuestro, sus condenas de 1988 por agresión íntima y la opinión de varios psiquiatras que se le adjudicó como una persona altamente peligrosa para convivir en sociedad y se le diagnosticó psicopatía. En septiembre de 2020, Mark Wallace apeló su compromiso, pero el tribunal afirmó su decisión sustentándose en sus condenas anteriores. Actualmente está recluido bajo medidas de aseguramiento como un paciente psiquiátrico en un centro de tratamiento, pero allí, tras esos muros,
Wallace sigue siendo la pieza clave para comprender qué sucedió con Hank Lee. Recordemos que la herencia Monk para Hank Lee era tan importante, y es importante conocer que entre sus tradiciones espirituales existe una ceremonia para liberar al espíritu del cuerpo de un fallecido. La intención es invitar una última vez al fallecido para visitar a su familia y poder despedirse. Después de la ceremonia, el espíritu del ser amado es liberado para que siga su curso a una posible reencarnación. Tradicionalmente esto se hace algún tiempo después del funeral, pero en los casos de una persona desaparecida no se puede realizar hasta que aparezcan los restos. Esto es lamentable, pues desde las creencias Monk y para la familia de Hank, ella nunca podrá regresar al mundo en forma física. Para los padres de Hank Lee esto es importante, y son ellos quienes con el pasar de los años han perdido la esperanza de que la policía encuentre los restos de su hija. En 2013, antes de que el padre de Hank Lee muriera, pidió a su familia como su último deseo que deberían seguir adelante con el ritual, sin importar que no tuviesen el cuerpo de su amada Hank Lee, y celebrar la ceremonia para poder darle el descanso que merece. Y fue para el año 2017 que la familia celebró la ceremonia para Hank Lee con la esperanza marchita y el deseo de que su ceremonia logre dar paz al espíritu de Hank Lee, anhelando que ella pueda reencarnar. La madre dice haber perdonado a quien sea que haya terminado con la vida de su hija, pero sigue deseando saber dónde está el cuerpo de la chica para poder ofrecer un funeral adecuado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó la investigación, por favor déjame saber con tu misterioso like y tu cósmico comentario. Además, recuerda seguirme en todas mis redes sociales, pues estoy subiendo contenido muy interesante a mi página de Facebook y también a mi página de Instagram, donde subo contenido de casos criminales. Así que si te gusta la forma en la que trabajamos aquí en Test Misterios, pues te extiendo la invitación, ve a seguirme a mi Facebook y a mi Instagram. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón de descargar, o también si deseas puedes hacerlo con el botón de PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por el caso de hoy, mi leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas nos acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.